Yo no sé si los memes asustan al poder, pero mucha gracia tampoco les debe hacer. Eso lo saben los historiadores por los grabados de los Borbones del siglo XIX, que, por ejemplo, a Isabel II, gracia, no le hacían. Nuestro siguiente invitado es un historiador que nació en Barcelona, pero que un día cogió las maletas y terminó en la capital de España. Durante su etapa universitaria decidió crear, junto con varios compañeros y compañeras, una página de Twitter sobre humor histórico llamado Historia en Meme. El objetivo, acercar a través del humor la historia al gran público. Y por lo que se ve, pues lo han conseguido. Casi 20.000 seguidores en Twitter y 140.000 en Facebook. ¿Revolucionarios o realmente ese tipo de cuestiones agotan las ganas de cambio con una risa y un clic? Pues nada mejor que preguntárselo a Guillermo Pérez Romero, autor del libro. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, cuéntanos eso de historia en memes. ¿Qué es lo que hay detrás realmente? Bueno, detrás hay aburrimiento en un primer momento. Yo cuando salía de clase... ¿Cuántas obras de arte ha producido el aburrimiento? Exacto. Cuando salía de clase yo veía que habíamos dado algún tema que me hacía bastante gracia. Digo, bueno, esto se podría hacer un meme, pero no me atrevía. Y luego empecé a ver que había un montón de páginas en Facebook o en Twitter de humor sobre política, humor sobre el deporte. Y dije, bueno, pues igual de historia también sirve como material para hacer humor. Y me puse a ello con unos compañeros de clase y empezamos a subir un montón. Oye, cuando yo la abrí pensaba que iba a haber más memes, pero lo que hay es mucho texto en este libro, ¿eh? Memes hay menos de los que uno pensaría. Sí, es que ya que me dejaban escribir, digo, pues voy a intentar... Os vais a cagar. O sea, claro, los 6 tomos de La decadencia de Occidente van a quedarse poco. Oye, ¿y tú crees que la mirada humorística ayuda a enfrentar la historia? ¿O al final termina ocurriendo como con esa mirada graciosa de la política que termina, no sé, generando resignación? Bueno, yo creo que es un arma de doble filo. Sí que sirve para aproximarse a historias si no conoces mucho. Una primera aproximación puede ser el humor, pero sí que es verdad que a lo mejor se tiende a banalizar determinados episodios de la historia y pierdan el poder que tienen, que es un poco lo que nos está pasando con el humor sobre la política, que a lo mejor nos reímos tanto de la extrema derecha en Twitter que a lo mejor les estamos haciendo parecer un sujeto gracioso en vez de un sujeto peligroso. Ya pasó, recuerdo, con Caiga quien caiga, que fueron los que se inventaron a Esperanza Aguirre. De tanto reírse de ella, al final la gente le cogió cariño, ¿no? Y algo apareció también con Donald Trump, ¿no? Riéndonos de la historia, ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, creo que a lo mejor va a favorecer que no se olvide determinada historia. Pero, claro, tampoco se puede hacer humor de determinados periodos históricos, porque, claro, a ver cómo afrontas el holocausto desde el humor, eso no lo puedes... Bueno, con La vida es bella. Claro, eso sí. Bueno, pero todo puede hacerse cierto humor. Oye, una pregunta. Hemos visto que la extrema derecha, esa que está llenando de ruido y furia nuestras ciudades, va a Covadonga a empezar la campaña electoral. Y tú en el libro hablas. Hablo de la Reconquista. ¿Qué le dirías a la gente que va a escuchar esta noticia? Bueno, me parece que nos reímos mucho de López Obrador cuando habla de perdón y habla de la conquista de América y le tratamos como un loco por retomar esos sucesos, pero luego tenemos partidos que empiezan su campaña en Covadonga y no nos... ¿Y tú como historiador qué explicarías de ese hecho? ¿De Covadonga? Claro. Bueno, empezó un cambio de poder en la península, pero yo como historiador opino que la Reconquista o no existe o nos la han explicado mal, porque siempre nos han explicado en el colegio, en el instituto, que fueron los reinos cristianos, como que quedaron un día, se unieron y dijeron a por los musulmanes. Y es mentira, porque los cristianos combatían entre ellos, o hay que ver las guerras entre León y Castilla, o entre Castilla y Portugal, al igual que combatían contra los musulmanes, o al igual que los reinos de taifas, que eran un montón, llegaron a combatir. Además, don Pelayo era un piernas. Don Pelayo era un caradura que no le había cumplido a su señor feudal musulmán y se fue a refugiar en las cuevas de Asturias. Sí, bueno, eso es una de las teorías, porque en realidad de don Pelayo no se sabe muy bien. Unos dicen que es noble visigodo, otros que... Entonces, claro, cogemos un personaje histórico de hace 500 años y nos vemos reflejados en él. No sé qué país pretende. Oye, pero no solamente Vox va a Covadonga, porque la princesa Leonor también va a Covadonga. Sí. Claro, como princesa de Asturias que es, la pilla más con el cargo, pero... Oye, hay muchas partes del libro donde entráis a ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, si realmente fueron esclavos los que hicieron las pirámides. Claro, pues es una idea que también tenemos en la mente, que quizás nos ha llegado por las películas bíblicas,
pero parece ser, según los hallazgos, que no eran esclavos como tal, Ajá. que eran trabajadores asalariados, de los cuales se conoce hasta que incluso hicieron una huelga. Entonces, pues, un esclavo que se sepa no hace huelga. O sea, que les pagaban ya entonces Sí. una mierda. Una mierda, sí, pero les pagaban. Les pagaban algo. Oye, ¿cuál es el meme que más éxito ha tenido? Bueno, pues hice uno que era dos personas asiáticas en la Puerta del Sol haciendo fotos y yo puse cuando visitas España y luego cogí el Códice Durán, que es un códice que hicieron en México para hablar de la conquista de América por España, y luego puse cuando España te conquista a ti, y eran unos conquistadores desmembrando a un montón de sacerdotes en el Templo del Sol en México, que lo hizo Alvarado, que era lugarteniente de Hernán Cortés. Y tuvo éxito, yo creo que por la polémica, porque desde México me escribían como qué gracioso, desde España me escribían puto mexicano, si no te gusta, digo, soy de aquí, vivo en Madrid, no me hace falta ser de otro país para ver que la historia de mi país no es perfecta. Oye, ¿te han censurado por utilizar memes criticando a Hitler? Sí. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues yo normalmente era uno de los personajes que más usaba, porque puestos a reírnos de alguien, pues nos reímos de Hitler, que es una de las peores personas que ha habido en el mundo. Y Facebook no sé qué algoritmo usa, que todo lo que utilices una cruz gamada o todo lo que utilices una cara de Hitler o de Mussolini, te lo borra. No así de Franco. Franco no les debe parecer tan malo como los otros dos. Franco sí que le puedo seguir usando. Y estuve un mes con la página cerrada porque Porque entendieron que te habías portado mal. Sí, y eran críticas. Oye, como historiador, ¿qué te parece la memoria histórica en España? Pues que va a peor. ¿Por qué? Como hemos visto en Andalucía, la van a destruir. Ajá. Y yo creo que es uno de los grandes valores en los que deberíamos construir el futuro, en recuperar la memoria que tenemos como país o como nación o como lo queramos llamar. Me parece que no se puede construir un país teniendo gente tirada por allí como si fuesen animales. ¿Tienen razón los independentistas cuando dicen que son una nación en Cataluña? Pues depende de lo que cada uno entienda como una nación. Yo sí que concibo España como una nación de naciones. Habrá otros que dirán que es una grande y libre, entonces pues... Y en tu mirada de historiador, también Cataluña aparece como un espacio autorreferenciado, con lengua, cultura, instituciones, que le permite pensarse a sí mismo como un ente autónomo. Bueno, yo creo que ninguna nación se tiene que ver como nación utilizando el pasado para ello. Una nación, si se siente nación, yo creo que con decir nos sentimos nación, tiene derecho a ser un Estado, una nación. No hace falta que en el pasado, no es que fuimos un condado independiente, no es que fuimos un reino, no creo que sea necesario. Pues entonces no existiría la mitad. La Rioja entonces no tendría que existir, porque no existió como ente en la historia antes. Claro. Oye, las películas tergiversan la historia al mismo tiempo que le dan cierta fama, ¿no? Sí, también es un arma de doble filo. Que todos hemos visto Gladiator o Gladiator, como se debería pronunciar. Y, bueno, Gladiator, ¿nos vas a decir que es una mierda? No, en pero términos históricos. Tiene fallos. No es por perfecta. ejemplo, los caballos de los romanos no tenían estribos. Los estribos los introdujeron los mongoles. Luego las murallas aurelianas aparecen en la película, pero son posteriores. Y sí que es una buena película, como película es buena, pero el cine nos da una visión completamente sesgada de la historia. Como en Braveheart. Como en Braveheart, sí. Cuéntanos lo de Braveheart. Bueno, Braveheart les pintan la cara de azul como si fuesen pictos. Ten cuidado que dices, porque a nuestro realizador Tony le parece una de las películas más emocionantes que ha visto desde que lloró con Dumbo. Bueno, pues que me perdone, pero pusieron a los escoceses con falda, cuando la falda la introdujeron en Escocia los ingleses siglos después. En el siglo XIX. Exacto. Pusieron a los escoceses con la cara pintada de azul como si fuesen los pictos, que sí que es verdad que vivían en Escocia, pero cuando los romanos. Entonces hicieron un batiburrillo de ideas, que bueno, es que siendo Mel Gibson el director tampoco podemos esperar gran cosa. Luego te mezclan amoríos de William Wallace con la princesa francesa, que son... La historia no aparece por ningún lado. Pero claro, William Wallace solamente hay un documento que yo sepa, exacto, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, claro, tenían que vender. Pero tuvo su éxito y ese fue un meme en piedra que pusieron una estatua de William Wallace en el castillo, exacto, ¿no? Sí. En Stirling, y le pusieron la cara de Mel Gibson. Sí, ¿no? Eso es un meme en piedra. Sí, y le pusieron la faldita y pone abajo por la libertad. Y han tenido que vallarlo con cristal porque los escoceses van a tirar pintura de que no se sientan representados con ello. Entonces,
Oye, ¿y el Cid Campeador era tan buena gente como decía el franquismo? Pues a lo mejor era mejor de lo que decía el franquismo, porque cuando le pagaban los árabes, luchaba para los árabes, entonces a lo mejor no tenía Era bastante mercenario, claro, ¿no? entonces pues... Oye, ¿te quejas del intrusismo que sufrís los historiadores? Sí. ¿Por qué? Pues porque el mismo día que yo saqué mi libro de historia, sacó Pérez Reverte otro de historia. Entonces, por Historia favor... de España. Exacto, digo, por favor... ¿Tú crees que el intrusismo es como a veces es como cuando la exposición aquella, ¿no?, de Leonardo da Vinci, que salieron catedráticos de arte diciendo no, que no puede hacer Claro. nadie nada sin llamarnos a nosotros? ¿No es un corporativismo impotente? Sí que es un poco corporativismo en ese sentido, pero si es que la mayoría de los libros famosos de historia, los que lee el público general, si es que luego no los escribe ninguno un historiador, siempre es un periodista, siempre es uno que le ha gustado leer mucho, entonces no digo que dejen solo a los historiadores hacer el trabajo de historiador, pero sí que tendríamos que tener un papel más preponderante. Guillermo, como soy profesor, mira la bibliografía y no la he encontrado. No había bibliografía ahí. No he hecho libros de Entonces, bibliografía, cierto. Yo en toda la carrera siempre los profesores, bibliografía, bibliografía, bibliografía. Y hablé con la editorial, digo, ¿hace falta que ponga bibliografía? Y me dijeron, no. Digo, bueno, pues... lo que sí que le he hecho- regañas de mi parte. Sí. He Oye, hecho- dime, ¿sí? Sí, al principio de uno de los primeros capítulos, bueno, el primero creo sí que he justificado que no he mentido a sabiendas en nada, he buscado todo en libros, he ido a la biblioteca de la universidad, he buscado en mis propios apuntes las referencias que tenía, o sea, no he mentido a sabiendas. Sí, puede haber algún fallo, porque todos cometemos errores, pero lo intento hacer lo más honrado posible, porque un historiador tiene que pretender la objetividad, pero nunca Bien. la va a alcanzar. Claro. Hay que ser Y planteas al final un juego, ¿no? Pones que hay que buscar el inicial de tu apellido nombre y juntarlo con el día de tu nacimiento. Exacto, sí. ¿Con qué fin? Con el de ese es que fue un meme que hice también y tuvo bastante éxito, porque a un montón de gente salía a hacer cosas muy raras con Carrero Blanco. Pues Y entonces dije, yo puedo buscar la inicial de mi nombre y el día de mi nacimiento, por tanto, te persigue por opositor Margaret Thatcher. Tienes toda la razón, compañero. Muchas gracias, Guillermo. A ti. La historia, compañeros, no miente. Gracias a Guillermo por aportar a la historia un poquito de alegría que falta nos hacía. Y ya que estamos hablando de historia, me gustaría terminar el programa con una efeméride. Paso a despedida de efeméride. ¿Ya? ¿Estamos dispuestos? Pues os lo voy a contar. ¿Alguien habla del 12 de octubre del 1492? Pues nada, a la cabeza que te viene el descubrimiento de América. ¿Que alguien te dice el 21 de julio de 1969? Pues nada, ahí viene la llegada del hombre a la Luna. Un pequeño paso para el hombre y un enorme paso para la humanidad. Son fechas asociadas a grandes hitos, pero ¿y el 3 de abril de 1973? ¿Qué pasó tal día como hoy hace 46 años? Pues resulta que un científico de la compañía Motorola, llamado Martin Cooper, que no hay que confundir con el personaje de Big Bang Theory, realizó la primera llamada móvil de la historia. ¿Os imagináis ahora mismo un mundo sin móvil? ¿Os imagináis qué pasaría si Romeo y Julieta hubieran tenido móvil? Y Julieta llamando a Romeo, oye, que cuando venga voy a parecer que estoy muerta, pero no lo estoy, no hagas tonterías. O a Humphrey llamando a Ingrid en el aeropuerto, oye, que te pires con el de la Resistencia, que yo no voy. O a la pobre Blancanieves, oye, que no cojas la manzana, que está podrida, que te vas a envenenar. Ay, ¿os imagináis un mundo sin móvil? Yo sí, pero no queda más remedio que utilizarlo. Hasta mañana, desobedientes. Gracias.